Mi nombre es Jimena, y si hay algo que sé con certeza, es que el tiempo puede transformar cualquier relación. Dylan y yo nos casamos hace algunos años, llenos de sueños y promesas de amor eterno. Sin embargo, la rutina y las responsabilidades cotidianas han ido erosionando poco a poco nuestra intimidad. Como muchos matrimonios, hemos caído en la trampa de la comodidad. Dylan se levanta temprano cada mañana para ir a su oficina, mientras yo me quedo en casa trabajando en mi pequeño rincón improvisado. La distancia física entre nosotros parece haberse convertido en una metáfora de nuestra relación. Recuerdo con nostalgia los días en que compartíamos todo. Risas, sueños, secretos e incluso silencios cómplices. Pero ahora, nuestras conversaciones se limitan a intercambios superficiales sobre la cena o quién se encargará de pagar las facturas. No puedo evitar preguntarme cuándo perdimos esa chispa, esa conexión que solía unirnos de manera tan profunda. ¿Fue el trabajo, las responsabilidades financieras o simplemente el paso del tiempo? Quizás un poco de todo. A veces me sorprendo observando a Dylan mientras duerme, preguntándome si también siente el vacío que se ha instalado entre nosotros. ¿Extraña nuestras conversaciones nocturnas? ¿Anhela el roce de nuestras manos al caminar juntos por la calle? Pero cuando intento abordar el tema, siempre encuentra una excusa para desviar la conversación, o simplemente se sumerge aún más en su mundo de emails y reuniones. Y yo, por miedo a enfrentar la realidad, me refugio en mi trabajo y en mis propios pensamientos. Me pregunto si alguna vez podremos recuperar lo que una vez tuvimos, si podremos volver a sentirnos tan cerca el uno del otro, como lo hicimos en aquellos primeros años de matrimonio. Hubo unos días en los que me encontré enferma, una gripe persistente que me debilitaba y me sumía en la soledad de mi habitación. Dylan, inmerso en su mundo de responsabilidades laborales, ni siquiera notó mi ausencia en la mesa del desayuno o el almuerzo. Como siempre, se despidió apresuradamente dejando un beso fugaz en mi frente antes de partir hacia su oficina. Por las noches, cuando intentaba contarle cómo me sentía, su atención parecía estar en cualquier lugar menos en mí. Hablaba sin cesar de sus proyectos y preocupaciones laborales, como si mi voz se perdiera en el vacío. Intenté varias veces mencionar mi malestar, pero sus respuestas automáticas y su falta de interés me hicieron sentir más sola que nunca. Me di cuenta de que en su mundo frenético, mi enfermedad era simplemente una nota al pie, un inconveniente pasajero que no merecía más que un leve gesto de preocupación. Y así, en medio de la fiebre y el cansancio, me sumergí en un abismo de desolación, sintiendo que nuestra conexión se desvanecía aún más con cada palabra no escuchada y cada gesto de indiferencia. En esos días en los que la enfermedad me mantenía confinada en la cama, llamé al médico para que viniera a casa. Fue un alivio tenerlo allí día tras día, realizando un seguimiento cercano de mi estado de salud. Sus visitas se convirtieron en un refugio de esperanza en medio de la tormenta. Durante una semana entera, el médico se convirtió en mi confidente silencioso, escuchando mis quejas y preocupaciones con una paciencia infinita. Sus palabras reconfortantes y su presencia tranquilizadora fueron un recordatorio de que había personas que se preocupaban por mí, incluso cuando mi propio esposo parecía estar ausente en cuerpo y alma. Fue durante esas visitas médicas que me di cuenta de lo mucho que había estado anhelando una conexión genuina, un vínculo humano que trascendiera las barreras de la distancia y la indiferencia. En las conversaciones con el médico, encontré un refugio temporal de la soledad, un espacio donde podía expresar mis miedos y esperanzas sin temor al juicio o la indiferencia. Fue tan significativa la presencia del médico durante esa semana que comencé a sentir algo más que gratitud hacia él. En medio de la vulnerabilidad de mi enfermedad, sus visitas se convirtieron en un faro de atención y cuidado, una luz en la oscuridad de la indiferencia que sentía por parte de Dylan. Con el paso de los días, cada encuentro con el médico se volvía una experiencia cada vez más significativa para mí. Sus ojos profundos y expresivos parecían penetrar en mi alma, comprendiendo no solo mis dolencias físicas, sino también mis anhelos y mis temores más profundos. En su presencia me sentía comprendido de una manera que nunca antes había experimentado, como si finalmente alguien pudiera ver más allá de las barreras que había construido a mi alrededor.
Sus gestos de preocupación genuina resonaban en lo más profundo de mi ser, y sus palabras reconfortantes actuaban como bálsamo para mi espíritu herido. Cada vez que me hablaba, podía percibir la sinceridad en su voz y la dedicación en su atención, lo cual despertaba en mí un cálido resplandor de afecto que había estado latente por tanto tiempo, pero que ahora florecía con renovada fuerza. Al principio, intenté ignorar las emociones confusas que surgían en mi interior. Después de todo, ¿cómo podría ser posible que un médico, tan ocupado y profesional, pudiera sentir algo más que mera simpatía hacia mí? Sin embargo, conforme pasaban los días, resultaba cada vez más evidente que sus atenciones hacia mí iban más allá de lo que su deber profesional requería. Sus miradas cargadas de un significado que no podía pasar por alto, y sus gestos tiernos, llenos de una delicadeza que trascendía lo meramente profesional, me lo confirmaban día tras día. Era como si cada sonrisa suya, cada gesto de complicidad compartida, alimentara una chispa de esperanza en mi corazón cansado y solitario. Una chispa que amenazaba con convertirse en un fuego ardiente de emociones que no podía contener por más tiempo. Así transcurrió toda la semana, con las visitas reconfortantes del médico que se convirtieron en el punto más luminoso de mis días sombríos. A pesar de mi creciente conexión emocional con él, me sentía abrumada por la ausencia total de interés por parte de Dylan. Nunca me preguntó cómo me sentía, ni mostró el más mínimo gesto de preocupación hacia mi estado de salud. Cada día que pasaba, su indiferencia se volvía más difícil de ignorar. ¿Cómo era posible que mi propio esposo, la persona que supuestamente compartía mi vida y mis preocupaciones, pareciera estar tan desconectado de mí? ¿Acaso no le importaba en absoluto lo que me estaba pasando? Bueno, después de esa semana que estuve enferma, retomé mi rutina laboral, pero sentía que necesitaba un cambio. No quería quedarme encerrada en casa todo el día, así que empecé a salir a trabajar en cafés. La atmósfera bulliciosa y el cambio de escenario me ayudaban a sentirme más viva, más conectada con el mundo exterior. Una mañana, mientras caminaba hacia uno de mis cafés favoritos, escuché el sonido inconfundible de una ambulancia que se aproximaba. Instintivamente, me aparté para dejar paso al vehículo de emergencia, pero para mi sorpresa, la ambulancia se detuvo justo frente a mí. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, vi cómo se abría la puerta y un hombre salía de ella con determinación. Al principio me sorprendió ver al médico que me había atendido durante mi enfermedad. Sin embargo, pronto se me iluminó el rostro al reconocerlo. «Jimena, ¿cómo estás?», me preguntó con una sonrisa cálida mientras se acercaba a mí. Me quedé sin palabras por un momento, abrumada por su gesto inesperado. «Hola, me alegra verte», respondí, tratando de controlar mi sorpresa. Después de unos minutos de conversación amena, el médico me propuso acompañarme al café para tomar algo juntos y seguir hablando. Acepté con entusiasmo, agradecida por la oportunidad de pasar más tiempo con él fuera del contexto médico. Mientras nos sentábamos en una mesa del café, disfrutando de nuestras bebidas calientes, la conversación fluía con facilidad. Hablamos de nuestras vidas, nuestras pasiones y nuestras esperanzas para el futuro. Descubrimos que teníamos mucho en común y que compartíamos algunas experiencias similares. Con cada palabra que intercambiábamos, me sentía más atraída hacia él. Su presencia era reconfortante y estimulante al mismo tiempo, y aunque sabía que esta conexión era peligrosa y complicada, no pude evitar sentir que estaba viviendo una complicidad con el médico. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, me encontré atrapada en un torbellino de emociones confusas y excitantes. ¿Podía estar sintiendo esto por alguien que no fuera mi esposo? ¿Qué significaba esta conexión intensa que sentía hacia el médico? Sin embargo, en ese momento, todas las dudas y miedos parecían desvanecerse, y cuando nuestras miradas se encontraron, supe que no podía resistirme más. Sin decir una palabra, nos acercamos lentamente el uno al otro, nuestros labios a centímetros de distancia. Sin pensarlo demasiado, nos acercamos, y nuestros labios se encontraron en un beso apasionado. Fue como si el tiempo se detuviera, y solo existiéramos nosotros dos en ese momento. Sabía que estaba haciendo algo arriesgado, pero en ese instante todo lo que importaba era la intensidad de nuestros sentimientos mutuos. Después de separarnos, mirándonos el uno al otro con complicidad, supe que este beso cambiaría todo entre nosotros.
Era el comienzo de algo nuevo y emocionante, y estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación. Cuando finalmente nos despedimos, sentí una mezcla de emociones encontradas. Alegría por haber encontrado esta conexión única, pero también nerviosismo por lo que esto significaría para mi matrimonio y mi vida en general. Mientras caminaba de regreso a casa, mi mente estaba llena de pensamientos y preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba este encuentro para mi relación con Dylan? ¿Podría encontrar la felicidad verdadera fuera de mi matrimonio? Estas eran preguntas difíciles, pero sabía que necesitaba enfrentarlas si quería encontrar mi felicidad. Los días siguientes estuvieron llenos de pensamientos tumultuosos, mientras intentaba procesar lo que había sucedido entre el médico y yo. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma y seguir adelante con mi vida diaria, no podía dejar de pensar en él y en el beso que compartimos. Finalmente, una mañana recibí un mensaje de texto de él. Me preguntaba si podíamos encontrarnos de nuevo, esta vez en mi casa. Dudé por un momento, consciente de lo complicado que sería tenerlo allí, pero la atracción y la curiosidad ganaron sobre mis reservas. Acepté su invitación, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación mientras me preparaba para su llegada. Cuando finalmente llegó, sentí un torbellino de emociones al verlo parado en mi puerta. Había algo en su mirada que me hacía sentir vulnerable y emocionada al mismo tiempo. Nos sentamos en el sofá, mientras hablábamos de todo y de nada en particular, pero a medida que avanzaba la mañana, la tensión entre nosotros se volvía palpable. Cada mirada y cada caricia encendía una llama de deseo que ardía cada vez más intensamente. En un momento nuestras miradas se encontraron y supimos que no podíamos resistirnos más el uno al otro. Nos fundimos en el éxtasis del amor, perdiéndonos el uno en el otro, en un torbellino de pasión y deseo. Cada beso, cada caricia, era una promesa de un amor más profundo. Cuando finalmente nos separamos, nuestros cuerpos aún zumbaban con la intensidad de nuestro encuentro. Sabíamos que era hora de separarnos, de regresar a nuestra rutina diaria, pero el vínculo que habíamos compartido esa mañana perduraría mucho después de que nos despidiéramos. Con un suspiro de satisfacción se levantó del sofá y me miró con ternura. Sabíamos que nuestras vidas estaban cambiando y que esa mañana había sido un recordatorio de que el amor podía encontrarnos en los lugares más inesperados y en los momentos más improbables. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias apasionantes, te invito a suscribirte al canal. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo video. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo video.